Esta historia inicia en una noche de tormenta. Una madre se encuentra diciéndole a su hija recién nacida que su nombre será Tanasia, que significa eternidad. Echada junto a ella le dice que aún no posee magia, pero espera que consiga la felicidad de una chica normal. Dándole un beso en la frente crea un círculo mágico, y entre lágrimas le dice: dejo a su majestad en tus manos, mi linda hija. Habiendo dicho esto pierde la vida. Al lugar llegan los sirvientes, quienes fueron informados por el Palacio Rubí que la emperatriz Diana había fallecido. Tras este suceso los sirvientes se encargaron de quemar todas las pertenencias de la emperatriz, a orden de su majestad, y con respecto a su hija les ordenó no traerla frente a él nunca más. De este modo la pequeña Tanasia fue criada por las sirvientas. Sin embargo nadie se preocupaba por ella, la trataban con indiferencia y la ignoraban cuando lloraba. Después de todo tenían la excusa de que ni el rey la quería. Desde la perspectiva de la pequeña Tanasia, esta pierde la conciencia debido al hambre, y al cerrar los ojos se lleva a una dimensión distinta. De pronto escucha una voz que le llama por su nombre. Cuando Tanasia abre los ojos ve que está en un mundo cristalino, y lo primero que hace es morder la gema que está cubriendo un libro. Al hacerlo dicha gema se rompe y deja descubierto el libro. La bebé se acerca y misteriosamente el libro empieza a pasar las páginas. Nuevamente dicha voz femenina le habla, pero esta vez le pide que observe muy bien. Una clon suya le sujeta la mano y le hace ver su futuro. En este futuro Tanasia está siendo juzgada frente al rey. Él la acusa de haber infligido la prohibición de usar magia negra y planean asesinar a su majestad. Entre lágrimas la protagonista niega haber hecho esto y le dice a su padre que solo quería que él la amara. De rodillas y agarrado a su pantalón le pregunta por qué ni siquiera la mira. El rey contesta que no tiene hijas como ella y que lo único que ve en ella es infamia y corrupción. De este modo se marcha y ordena que la confinen en una torre por el resto de su vida, exiliada como una criminal. Debido a su desdicha y sabiendo que su padre nunca la amará, decidió tirarse desde lo alto de la torre y acabar con su sufrimiento. Justo en ese momento la pequeña Tanasia se despierta y empieza a llorar preguntándose si de verdad este es el triste final de su vida. En eso llega una sirvienta para tranquilizarla, cargándole en sus brazos. Acá Tanasia nos menciona que esa dama que la trata bien es Lilian, la hija de un conde y amiga de su madre, que dejó su vida como noble para cuidarla a ella. Menciona que si ella no hubiera venido habría muerto de hambre por culpa de las otras sirvientas y por eso la quiere mucho. Durante la mañana mientras Lilian lee un libro, Tanasia nos cuenta que este es un mundo mágico y todos los nobles pueden usar magia, y que según la leyenda hay un mago en una increíble torre donde se originó ese poder. De pronto ve el retrato de su padre en el libro. La pequeña lo señala, por lo que Lilian supone que es muy lista para reconocer al rey de inmediato. Sin embargo, Tanasia se lo piensa que jamás podrá olvidar al villano que le exilia sus sueños. Escucha como Lilian lo llama monarca excepcional, pero esta piensa todo lo contrario, llamándolo un emperador cruel e inhumano. Por la noche Tanasia no logra conciliar el sueño, debido a que no se puede sacar el rostro de su padre de la cabeza. Pensando en cómo de grande le exiliará, se pone a llorar y grita que se rehúsa a aceptar semejante destino. Así pasan 3 años. Una nueva sirvienta llega al palacio con el propósito de conocer a la princesa, ya que escuchó que era demasiado linda. Al decir esto, las otras sirvientes voltean a verla y asienten la cabeza en manera de confirmación. Mientras las sirvientas hablaban de lo hermosa que era Tanasia, una desde atrás decía que era una ridiculez, ya que lo realmente importante era conseguir dinero, no ser linda. Tanasia se levanta dormida entre varios libros y escucha a las sirvientas por el balcón preguntando dónde van. Estas saludan a la princesa y avisan que van a decorar el cuarto con flores, a lo que Tanasia se apunta. La vemos llevando muchas flores y el jardinero levanta el candelabro junto con todas amarradas. Al ver esto todas quedan maravilladas, y cuando la princesa se va le ponen un delantal para que no se ensucie, dejando encantados a todos por lo tierna que se ve. Mientras paseaba por el jardín ve a la sirvienta del dinero espiando por una puerta. Esta menciona que el palacio se construyó para la emperatriz, pero no encuentra nada con mucho valor. En eso la princesa le pregunta qué hace. Esta responde que como es nueva se perdió, pero al verla con delantal la confunde con la hija del jardinero, así que le pide enseñarle el lugar con muchas cosas doradas y la lleva al almacén de trigo, luego los panes horneados y al final los girasoles. La sirvienta le dice que no se refiere a esto, sino al brillo dorado de cosas raras, a lo que Tanasia dice que si vino a robar lo hubiera avisado, ya que todo lo valioso está donde no llama la atención. Estando ocultos en los arbustos le señala la cocina, mencionando que el palacio Rubí estuvo en decadencia por años y si tuvieron algo de valor pues ya se lo robaron. Además el emperador no tiene tiempo para estar acá. En eso pasa una sirvienta con un plato con joyas incrustadas. La ladrona le pregunta cómo entrarán si siempre hay gente en la cocina. La princesa le dice que mire y aprenda. Acercándose a la sirvienta le dice de forma tierna que quiere chocolates. Obviamente no se niega, pero justo llega la sirvienta Cés, recordándole que no puede darle sin permiso, pero también la convence con su carita y le termina dando todo el plato, con tal de que no se lo diga a Lady Lilian. Luego de agradecerle les dice que Lily las llama, pero les dice algo más. Finalmente entran a la cocina y la ladrona encuentra todas las joyas, pero se pregunta si la mocosa no querrá robarlas también. Viendo que está distraída con los chocolates aprovecha para llevárselo todo, pero cuando llena las bolsas la niña los esconde, diciendo que todo es suyo, a lo que la ladrona toma un cuchillo para quitárselas. En eso Tanasia ve la cuerda del candelabro y esquivando el cuchillo suelta la cuerda aplastando a la ladrona. Todos los sirvientes corren por el ruido y al ver lo que pasó se llevan a la ladrona. Ya en la noche Lily le dice que se alegra de verla a salvo y Tanasia le pone una flor en su cabello. Luego de esto la acuesta en la cama. Tanasia recuerda cómo en su sueño la ladrona mataba a Lily al ser descubierta por ella, diciendo que su plan tuvo éxito, entendiendo que puede cambiar el destino de sus sueños. Al despertar deja las joyas robadas en su cofre, recordando la horrible pesadilla de su futuro, decide no quedarse de brazos cruzados sin hacer nada. Ahora pasamos a la oficina de su padre, donde se encuentra trabajando. Un guardia se acerca a dejarle los últimos documentos del día, pero antes de ir se trata de decirle algo, y es que los caballeros informaron sobre la ladrona que estuvo en el palacio y que la princesa resolvió el asunto ella sola, pero el emperador le dice que si ella lo resolvió no tiene que informárselo. Ahora pasamos a un cuarto lleno de objetos luminosos, donde un hombre se levanta preguntándose quién cambió el destino del imperio de Obelia, y desde su ventana ve en dirección al Palacio Rubí. De regreso con Tanasia, esta se encuentra leyendo una historia en el libro. Qué curioso
curiosamente se parece demasiado a la suya. Echándose en su cama se pone a pensar en una forma de cambiar su vida. En eso se le ocurre huir de ese lugar. De esta manera al día siguiente la vemos intentando escabullirse en la cocina. Sin embargo nota como todo está muy vigilado. Explica que comentaron la vigilancia debido al incidente del otro día. Con esto presente sabe que tendrá problemas para conseguir más fondos para huir, aunque se siente un poco aliviada sabiendo que Lily está bien. No obstante tampoco piensa olvidar su plan para reunir fondos. Así recuerda cómo de pequeña Lily pensó que le gustaban las cosas brillantes, por lo que le regaló muchos juguetes de oro. Con esto en mente va a la cocina y poniendo su cara tierna les pide a la sirvienta que le den un poco de chocolate. Completamente hipnotizadas por su belleza, las sirvientas le entregan un plato con joyas. Siendo así, Athanasia se va corriendo y al estar sentada junto a una fuente habiendo terminado de comer, se dispone a guardar las joyas en su bolsita de tesoros número 18. Menciona que según sus sueños premonitorios conocerá a ese hombre a los 9 años, por lo que si se va antes podrá cambiar su destino. Obvio también se llevará a Lily y le mantendrá. En eso se da cuenta que se manchó, así que se va a lavarse en la fuente. Al ser pequeña por poco se cae al agua, pero se salva. Viendo su reflejo en el agua, menciona que la gente dice que físicamente es idéntica a su madre, pero heredó los ojos de su padre, y aunque es parte de la familia imperial, no heredó nada de magia. Se pregunta si acaso será el motivo por el que su padre la odia, pensativa por la lejanía que tiene con su padre, y como realmente no es la única que tiene sus ojos alejados, ya que al final su hermana, la princesa Jenny, también los tiene. Busca un árbol y junto a este entierra las joyas para cuando huya del lugar. Al querer regresar a casa, encuentra un lugar desconocido del Palacio Rubí. Al ver que no hay nadie, ni siquiera decoraciones, supone que es una bodega. En esto le da hambre, así que va a la cocina. Allí escucha a las sirvientas hablar sobre que Rey ordenó inspeccionar todo el palacio, pero en especial el cuarto de ella. Esto preocupa a Athanasia, por lo que va corriendo despavorida. Al llegar cuenta sus tesoros, viendo que todas sus bolsitas están salivia. Ya más tarde se hace la dormida, y aprovechando que Lily se va de su habitación coge unas bolsitas, se las amarra en las piernas y se escabulle por todo el palacio, hasta llegar al bosque. Al llegar encuentra una ardilla, intentando llevarse la bolsita que había enterrado, así que para persuadirla le entrega un maní. Habiendo recuperado su tesoro, menciona que no es tan seguro enterrar sus cosas en el bosque, así que se pone a pensar en un lugar donde haya poca gente. El único lugar que se le ocurre es aquel sitio extraño. Caminando encuentra varias estatuas hechas de oro, para comprobar si realmente es oro sólido le da un mordisco. Justo en ese momento aparece un hombre detrás suyo, y pregunta en qué momento tras apesta su castillo. Athanasia, viendo sus ojos, reconoce que es su padre. Se muestra desconcertada, y se pregunta si acaso no tenía que encontrárselo por primera vez dentro de 4 años, viendo cómo la mano de su padre se va acercando a su rostro, cierra los ojos, pero curiosamente solo le empieza a acariciar, diciendo que tiene mejillas recordetes. El guardia pelirrojo, quien se encontraba demasiado tenso por lo que podría ser la risa alivia. El rey ordena que preparen el té, pero Athanasia se muestra reacia a quedarse, así que intenta escapar. No obstante, su padre la atrapa, y al forcejear deja caer sus bolsitas con joyas. Devastada por perdida su bolsita 7 y 8. En un cambio de escena vemos un silencio incómodo entre padre e hija. Athanasia se imagina lo peor, pero su padre le pregunta si acaso no habla. Ahí Félix se acerca al rey para decirle que las niñas de la edad de Athanasia suelen ser tímidas. El rey lo comprende, pero inesperadamente le ordena dejarlos solos. Athanasia se desespera y le ruega a Félix que se quede. De la nada su padre le pregunta si sabe qué significa su nombre. Athanasia se muestra confundida. Entonces su padre le explica que significan inmortalidad y eternidad, el nombre de un emperador, ya que en Novelia solo los sucesores oficiales al trono reciben nombres con esos significados, cosa que ni él pudo tener. Athanasia, suponiendo que le hizo enojar, nos explica que su padre, al no ser hijo de la emperatriz, no podía aspirar al trono, por lo que para lograrlo tuvo que acabar con su hermano. Sin embargo, le sigue molestando no tener un nombre de emperador. Así Athanasia durante toda la reunión se la pasa evitando hacer enojar al rey, para no terminar bajo tierra. Luego de haber pasado el rato con su padre, es acompañada por Félix de regreso con Lily. La pequeña va corriendo a sus brazos, entre lágrimas y muy asustada. Lily y la sirvienta voltean a ver a Félix con una mirada amenazante. El pelirrojo las tranquiliza y explica todo. Además le menciona que posiblemente el rey vuelva a llamar a la princesa, cosa que obviamente disgusta a Athanasia. En un cambio de panel, Lily y Athanasia se dirigen a ver al rey. Al llegar son recibidas por este mismo sentado en su trono. El rey saluda a Lily como si fueran amigos conocidos que no se ven hace 5 años. Mientras estos dos hablan, Athanasia en sudorosa de lo nerviosa que está. Ahí el rey se levanta y dice que durante este tiempo no pudo cuidar a su hija porque estaba ocupado, pero afirma que a partir de ahora él supervisará a la princesa y se encargará de que reciba el trato digno que su rango se merece. Tras la reunión, Athanasia y su padre se encuentran compartiendo tiempo entre padre e hija. En eso llegan las sirvientas y les entregan una gran variedad de postres. Athanasia se muestra desconcertada, preguntándose si acaso este es el trato digno de su rango como princesa, pero recuerda que antes él era muy frío con ella, por lo que se pregunta qué pretende. Se le ocurre que tal vez haya envenenado los postres. Justo en eso su padre le pregunta el motivo por el que no prueba nada, si acaso piensa que tienen veneno. Esto sorprende a Athanasia, diciendo en su mente que puede leerle la mente. Disimulando su miedo contesta que le gustan los pasteles, pero que Lily dijo que no debía comer demasiado dulces o le saldrán caries. Ante esto su padre le recuerda que el día de ayer se comió todos los pasteles muy a gusto. Athanasia le da la razón, así que se dispone a probar el pastel, quedando de esta manera fascinada por el sabor. Pese a que sabe que no debe hacerlo, sigue comiendo, alegando que sería un desperdicio dejar la comida. Entre padre e hija pasan su momento familiar, mientras que Félix, Lily y la sirvienta celebran que se llevan tan bien. Athanasia come y su padre bebe el té. En ese este último le habla y le dice que se divirtió mucho hoy, por lo que a partir de ahora lo acompañará a tomar el té a diario. Esto deja completamente desconcertada a Athanasia. De esta manera pasan los días. Lily y Athanasia se reúnen con el rey, salen a pasar por el castillo y luego comen a solas como familia. Una noche en su cuarto, nuestra protagonista empieza a creer que tal vez su padre no sea aquel tirano que solía ver en sus sueños, y tal vez realmente quiere enmendar sus errores del pasado. A la mañana siguiente, Athanasia está siendo vestida por Lily y las demás sirvientas. Su buena amiga le cuenta que irá con su padre
padre un lago en el palacio. Esto emociona a la pequeña, quien procura estar bien vestida. Cuando se reúnen con su padre, este le resalta lo saludable y gordita que está cada día. Atanasia opta por tomárselo como un cumplido, así que ella también lo hace y le dice que luce maravilloso. Al escuchar esto, tanto Lily como Félix se ponen tensos esperando la respuesta del rey, pero este último no contesta y le dice que vayan de una vez. Habiéndose salvado ante una posible ejecución, los tres sueltan un suspiro. Vemos a Atanasia correr y recoger flores por el jardín. Emocionada corre por todo el lugar. Al llegar a unas escaleras divisa el lago a lo lejos. Maravillada se queda observando. Entonces su padre se acerca y le dice que la llevará. Lily advierte que Atanasia no sabe nadar, pero la protagonista la tranquiliza y le dice que debe obedecer a su padre. Su padre interviene y le recuerda que estará junto a ella, por lo que no deberá preocuparse, pero con una actitud intimidante le pregunta si acaso no quiere. Atanasia toma esto como una amenaza muy directa, así que responde riendo que no es eso y que sí quiere ir con él. De esta manera la vemos ser cargada y subida al barco indiferentemente. Mientras navegan por el lago en completo silencio, Atanasia se siente demasiado incómoda. Se pregunta si debería hablarle, pero no se decide. En eso su padre inicia la conversación. Acabada la conversación regresan al silencio incómodo. Atanasia observa a su alrededor una variedad de animales y plantas. En eso se le ocurre una pregunta y es cómo se mueve el barco, pues nadie está remando. Supone que quizás gracias a la magia de su padre. Divagan en sus pensamientos en el lago una flor de loto celeste, quedando inoptizada por su aroma y belleza se estira para alcanzarla. A la par en lo profundo del lago algo misterioso se va acercando. Cuando Atanasia logra agarrar la flor está escalada y termina cayendo. Intenta salir, pero siente como algo le está jalando con fuerza y la arrastra a la profundidad. Clama la ayuda de su padre, pero rápidamente se detiene, recordando como este es el mismo destino que su futuro. Resignada pensaba rendirse y dejar que las algas la sumerjan en la profundidad del lago. Cuando estaba a punto de perder la conciencia ve como su padre nada hacia ella. Ya estando a salvo fuera del lago mientras Lily consuela a Atanasia, nuestra protagonista voltea a ver a su padre y sigue preguntándose si de verdad su padre la salvó. El rey simplemente aparta la mirada y decide irse del lugar. Félix le intenta dar su manto, pero este lo rechaza diciendo que no hace falta. El rey, escuchando las gotas caer del cabello de Atanasia, voltea y usando magia debiendo extraer todo el agua del cuerpo a Atanasia. La protagonista queda asombrada al ver que quedó completamente seca, pero entonces su padre le ordena a Félix que desde mañana la señora Atanasia a nadar, mientras Eva les dice que no sería ninguna gracia que su hija muriera ahogada. Esto deja asombrados a todos, pero de la nada el rey siente un fuerte dolor en el pecho. Luego de lo ocurrido, Atanasia vuelve al castillo, pero debido a la impresión de un resfrío cayó en cama. Menciona que desde lo ocurrido no ha podido dejar de pensar en lo que pasó. Ahora la vemos en compañía de Lily. Esta le cuenta que aquellas flores se llaman lotos de ensueño y crean ilusiones para atraer otras criaturas. Atanasia le pregunta el motivo de que hayan flores tan aterradoras en el lago del palacio. Lily le explica que son por mera decoración, ya que cuando son pocas no son peligrosas, aunque la gente sin magia suele creer presa de sus ilusiones. Ante esto, Atanasia entiende que la de problema es ella por ser débil. Por la noche vemos al rey adentrarse hacia el lago completamente solo. Ahí aquella flor quiere una ilusión de su difunta esposa, quien llamándola por su nombre, Cloud, le pregunta si vino a verla. Se va acercando a él y lo abraza. El rey le menciona que hace mucho dejó todas sus emociones atrás. Sin embargo, por lo visto no detesta a esa chiquilla. Al mismo tiempo que dice eso, unos brazos oscuros rodean su cuerpo. Todo estaba siendo observado por Félix, quien sujetaba su espada con impotencia. En eso el semblante de Cloud cambia, y tanto la ilusión de su emperatriz como las manos comienzan a desaparecer. Mientras esta le dice que ella también lo extrañaba. Al salir del lago, Félix intenta acercarse, pero este lo detiene. De pronto la voltea a ver y le dice que tendrá una misión muy importante. Al día siguiente, Atanasia estaba en su habitación junto a Lily. De repente una sirvienta irrumpe su habitación, informando que hay muchas sirvientas esperando afuera. Nuestra protagonista la acompaña a la entrada, y al abrir la puerta son recibidas por varias sirvientas, quienes le dice que será un honor poder servirla. Nuestra prota queda confundida, pero junto a estas aparece Félix, que de rodillas le menciona que a partir de hoy, él, Félix Roubaix, será su guardia personal temporal. Esto deja realmente devastada a nuestra protagonista, pues da por hecho que su plan queda arruinado. Ahora vemos a Atanasia en un sueño, despertando en un campo de flores, escuchando la hermosa voz de una mujer. Esta mujer voltea a verla, extendiendo su mano, pero Atanasia no puede verla claramente. Sin embargo, le transmite una sensación de nostalgia, llamándola mamá, y cuando se acercaba a una brisa la alejaba de ella, despertándola de su sueño. Luego de esto vemos a Atanasia siendo cargada por Félix, quien la despertó temprano porque su padre quiere desayunar con ella. En eso la pequeña nota que no ha visto a nadie en todo el camino, preguntando a Félix que si él la protege a ella, ¿quién protege a su padre? Félix riendo responde que la magia, y deja a Atanasia en la puerta de su majestad, diciendo que le alegrará mucho que ella lo despierte, y cierra la puerta. La pequeña se asusta por dejarla sola y golpea la puerta, pero al ver que no le abre se le enfrenta a su destino. Caminando por la habitación ve el cuadro de un mapa brillante y más objetos que adornan la habitación. En ese encuentra su padre dormido en un sofá, quien parece otra persona cuando está despierto, y alguien mucho más indefenso que el de sus sueños. Por curiosidad toca su cara, notando que es muy blandito. Ahí se le ocurre un juego, llamándolo sucio villano por todo lo que le hizo en sus sueños, y empieza a jalarle los cachetes y picarle la cara hasta dejarlo rojo. En eso nota que está a punto de despertar y empieza a cantarle para que siga durmiendo, logrando que vuelva a cerrar los ojos. Luego de esto vemos a ambos en la mesa y Atanasia nota que tiene los cachetes marcados, así que lo distrae hablando de todas las cosas que hay en el palacio. Clau le dice que puede recorrerlo cuando guste. En eso escucha una campana y Félix le dice que Ducafeu ya está por llegar y pidió verlo junto a la princesa. Atanasia no entiende nada y el rey le ordena llevarlo a la sala de audiencia sin decirle nada innecesario. Dicho esto, se levanta y le menciona que a partir de mañana desayunará con él todos los días. Esto no resulta nada bueno para Atanasia, preguntando cómo fue que llegaron a esto, pero recordó que podía pasarse por todo el palacio y volvió a la habitación de su
padre para seguir viendo los cuadros. Nota que hay muchos retratos de la familia imperial de Obelia, y de seguro también habrá de su madre. Al toparse con el cuadro de su padre supone que el de ella debe estar cerca, pero solo logra ver un cuadro tapado en el suelo, y al mover la manta lee el nombre de su madre. Dentro del palacio unas mujeres hablan de Atanasia, y que tal vez tengan una emperatriz sin magia, mencionando de forma sarcástica que su majestad es muy generoso, tanto que se casó con una bailarina, llamándola esa tal Diana. Pero por andar chismeando no escucharon llegar al rey. Sin pensarlo todas se arrodillan, y Clock con una expresión molesta les advierte que no vuelvan a pronunciar su nombre. Al rato vemos a Atanasia con una mirada triste, recordando que al revelarle el cuadro este estaba quemado, quedando deprimido porque quería ver el rostro de su madre. Ya en cama se seca las lágrimas, no pudiendo imaginar que su padre odiara tanto a su madre, pero dice que si se va a estar deprimiendo mejor se va a dormir, esperando no soñar nada. Ya en la mañana saluda a las sirvientas, quienes la guían al desayuno con su padre, agradeciendo por invitarla y expresando su emoción por verlo, pero este ni le responde. Atanasia cuenta cómo estando con su padre solo habla ella, pensando que a él se le hace aburrido, pero siempre evita hablar de su madre. En eso Clau le pregunta en qué piensa, preguntando si su té sabe rico, respondiendo que no es su sabor lo que le gusta. Esto hace que Atanasia quiera probarlo, aunque su aroma es muy fuerte, su padre accede a invitarle. Al probarlo le pregunta qué le parece, respondiendo que le gusta y siente como si brotaran flores dentro de su boca. Repentinamente esto asusta a Félix y llama la atención de su majestad. Atanasia se pregunta si dijo algo malo. Félix actúa con normalidad, diciendo que el té se llama Lipe y proviene de la región de donde era Lady Diana, recordando como la madre dijo lo mismo que Atanasia sobre el té. Clau, dejando la taza, dice que no recuerda haberle escuchado decir eso, ordenando a Félix que se retire. Con esta reacción Atanasia entiende que no le gusta hablar de su madre. Antes de irse su padre le dice que no es muy pronto para que beba té y que siga bebiendo leche. Al dejar sola a su hija hasta se pregunta si ya empezará a odiarla. En la noche vemos a Atanasia quemando los dibujos que hizo con su padre, recordando que en el futuro ya no querrá saber nada de ella y llora por haberlo olvidado. En la mañana vemos a Félix tomando algo de la misma chimenea, mientras que en el desayuno su padre no se presentó por un compromiso que tuvo. Esto pasó por varios días siguientes donde ya parecía querer evitarla. Uno de esos días Atanasia se retira a su cuarto y escucha a Félix hablando con Lilian sobre la actitud de la princesa y la curiosidad que tiene sobre su madre. Félix menciona que todo recuerdo de Lady Diana fue quemado hace 5 años, pero su majestad puede usar magia para compartir recuerdos, y si es por la princesa de seguro lo hará. Pero Atanasia dice que no lo hagan, porque teme que su padre la odie por hablar de ella. Félix se acerca jurando por su madre que el rey no las odia, y si no le cree le pide que lo acompañe a la pelea de su granat. De camino Félix le responde a su pregunta de los guardias de su padre, aclarando que se puso un hechizo protector, el cual repele a cualquiera que entre sin permiso. Al llegar al límite de la barrera este la golpea con su espada, comprobando que no puede pasar, dejando en claro que ella sí puede, por la confianza que su majestad tiene sobre ella. Dentro de este closet se encuentra trabajando, y lo vemos restaurar las cenizas de una caja, las cuales eran los dibujos quemados de su hija, mencionando que en un año pudo haberlo olvidado. En eso Atanasia entra a su oficina, mencionando que no la ha visto en varios días, y Félix dijo que él podría mostrarle a su madre, pero si está ocupado mejor se va. Sin embargo su padre la lleva cargando a una habitación, donde le pide que duerma con él, y si no tiene sueño que cante la canción del otro día, o sea que se estaba haciendo el dormido. Atanasia se niega, pero este le dice que desobedecer al emperador es un crimen muy grave. Dicho esto la canta y lo cambia el ambiente de la habitación, convirtiendo el techo en un cielo estrellado. Esto hace que Atanasia se duerma, y su padre la llama insolente, mencionando que es idéntica a su madre. Con su magia hace que vea a Lady Diana y a él, compartiendo un momento juntos en su sueño. Atanasia se emociona al ver que su padre puede poner una expresión así, y ve como su mamá es realmente feliz, y de este modo ambos se duermen juntos. Al día siguiente Félix le avisa al rey que el duque acaba de llegar, así que ambos se van, dejando solo a Atanasia. Al despertar y no ver a su padre decide ir a buscarlo. De esta manera cambiamos de panel. En la sala real el duque Alpheus se encuentra mencionando que la princesa Atanasia necesita un compañero sobresaliente. Dicho esto ofrece a su hijo para que ocupe el puesto, resalta que es alguien sobresaliente y 3 años mayor que ella. En eso Atanasia ve su rostro y lo reconoce, pues en su futuro original le presentó a Janet como el sucesor al trono, y también lo utilizó para subir de rango al casar a su hijo Ezequiel con Janet. Viendo que ahora quiere acercarse a ella para afianzar su posición decide hacer algo. Así mientras el duque hablaba resaltando las cualidades de su hijo, Atanasia aparece y le interrumpe, sentándose en las piernas de su padre y habiendo escuchado sobre su hijo, le pregunta al duque si su hijo lee libros de sociología. Alfeo se lo confirma y con orgullo afirma que ya terminó Introducción a la Sociología. Ante esto Atanasia resalta que ella ya leyó hasta el volumen 5, así continúa preguntándole si también leyó Magia y Mecanicismo o Historia del Imperio de Obelia. Viendo que no lo hizo afirma que no quiere tener un amigo más tonto que ella. Esto molesta al duque, quien con un tono desafiante le dice que si bien su hijo no es tan letrado como ella, él ya puede usar magia, por lo que está seguro que podría ayudarla. De pronto el rey interviene, quien diciendo que ya tiene suficiente con una niña ruidosa, propone dejar ese tema para otro día. El duque accede y finalmente se retira. Todo este tema de la magia deja pensativa a Atanasia, a quien ahora vemos en el bosque con un montón de libros de magia y con un planetario que permite medir la cantidad de magia de una persona. Te indica que mientras más rápido gire, mayor es la cantidad de magia que tiene el individuo. Sin embargo, cuando Atanasia prueba esto, el artefacto no gira ni un poco. Desesperada se pregunta por qué, si su padre tiene un poder descomunal y su madre usaba magia para bailar. Desanimada se pregunta si realmente no tiene magia. Cambiamos de panel y ya pasaron 2 años. Vemos como Lilian está comprando frutos en el mercado. En eso un sujeto misterioso la vigila desde lejos. Esta al verla exclama que es interesante, pues aquella mujer debería estar muerta. Intrigada
Intrigado por lo que está viendo, se pregunta quién reescribió su destino. Decide usar magia, y así lo vemos crear unos hilos mágicos que se extienden y lo dirigen hacia el castillo. Por otro lado, vemos a nuestro protagonista recitando un poema, mientras las sirvientas y su padre la escuchan. De repente aparece el duque, quien dirigiéndose a Rey le menciona que ya pasaron 2 años, y siente preocupación por la princesa al verla sin un compañero de estudios. Por esto mismo comenta que quiere recomendar a alguien, una niña de la misma edad que la princesa y que el mismo ha criado. La señorita Janet Margarita resalta que es alguien con un vasto conocimiento en derecho, por lo que la considera ser una digna compañera de la princesa. Atanasia, viendo que ese viejo planea hacer que Janet se le pegue para que conozca cuanto antes a su padre, le pregunta al viejo si acaso le está tomando el pelo. Dejen claro que ella como princesa conoce las leyes del imperio de Obelia, así empieza a decir una a una detalladamente. Dicho esto, menciona que su compañero de estudios debería saber al menos de magia, historia, sociología y entre otras cosas. En eso agarra un libro y le pregunta al duque si a Janet le gusta Knight. El duque se lo confirma y agrega que ella pensaba leerlo cuando saliera la traducción. Atanasia se levanta y llevando un libro se lo entrega, diciendo que ya lo tiene traducido. Al ver atentamente el libro, el duque nota que la traducción está hecha por ella misma, cosa que lo pone a temblar. Ahí Atanasia le pide que se agache y cuando lo hace, esta le acaricia la cabeza para luego susurrarle que no quiere amigos estúpidos. Dejando todo esto de lado, Atanasia le avisa a su padre que saldrá a jugar al jardín, pero en eso su padre la detiene y entregándole un libro le dice que es el que quería. Así finalmente se va del lugar. En el jardín vemos a la prota chabolita, pensando en que si quiere Janet viene al castillo, será víctima de la conspiración del duque. Negándose a permitir eso, opta por aprender magia cuanto antes. De esta manera lee el libro que le dio su padre, y al encontrar algo que podría ayudarle decide hacerlo. De este modo la vemos dibujar un círculo mágico y recitar las palabras correspondientes, pero es interrumpida por el mismo libro, que empieza a levitar y salir volando. La prota lo persigue y cuando estaba por alcanzarlo choca con un sujeto extraño. Este tipo bien fachero la voltea a ver diciendo: "Te encontré, joven capaz de manipular el destino". Sin embargo, al darse cuenta que es una niña supone que se equivocó, así que se va del lugar. Atanasio lo intenta detener, pero justo llega Félix en su búsqueda. Para evitar futuros problemas, el sujeto misterioso usa magia, y al chasquear los dedos hipnotiza a Félix para que se vaya y los deje solos. Atanasio voltea a ver al tipo y le pregunta qué acaba de hacer, y si acaso es un mago. El pelinero se lo confirma, diciendo que es el mago más increíble del mundo. Dicho esto, se despide. La prota le exige que espere y le devuelva su libro. Antes de hacerlo, el mago le da un consejo, como el gran mago que es, el cual es no recitar el hechizo hasta el final, advirtiendo también que es sumamente peligroso. Dicho esto, le lanza el libro de vuelta, y cuando la prota cierra los ojos, él ya desapareció. Por la tarde, la prota le cuenta lo sucedido a Félix. Sin embargo, este parece no recordar nada, e incluso le pregunta si no fue un sueño suyo. Atanasia niega hacer eso y le asegura que lo vio, pero al ver que no le cree, decide irse a jugar con Lily, dejando ahora preocupado a Félix. Debido a esto, cuando era la hora del té entre padre e hija, le sugirió a Rey que deberían conseguir un amiguito de la misma edad que Atanasia. Aclara que no lo dice por el duque Alpheus, sino que estuvo pensando que la princesa vive rodeada únicamente de adultos como ellos, por lo que no tiene con quién sincerarse. Luego, cuando la prota llega ya muy disfruta del momento del té, el rey recuerda lo que le dijo Félix, así que le pregunta directamente a la prota si quiere amigos de su edad. Atanasia niega esto diciendo que los tiene a ellos, por lo que no se siente sola, cosa que tranquiliza a su padre. Así ahora Atanasia se pone a pensar en alguna forma de poder usar magia. Ahí recuerda lo que le dijo aquel sujeto misterioso, pues si la detuvo es porque ese hechizo sí funciona. Cambiamos de escena. El pelinero está parado en la cima de un árbol, preguntándose quién fue el que modificó los hilos del mundo. De pronto tiene una sensación, así que decide volver al castillo. Por otro lado, en el bosque del palacio, Atanasia se encontraba realizando nuevamente el hechizo, y esta vez al terminar de recitar el conjuro, vemos como una cadena protectora de un libro se va rompiendo, aunque segundos después desaparece. Atanasia, desconcertada, se pregunta qué fue eso. Justo en ese momento también llega el pelinegro, y él no recuerda haber dicho que no lo recitara por completo. Al verlo, Atanasia lo llama tipo raro, cosa que molesta al pelinegro, así que se presenta como el gran Lucas. Luego de esto se acerca a la prota, y viendo sus ojos celestes idénticos a los de la familia imperial, le pregunta si acaso es hija de Kailum. La prota lo niega, entonces le pregunta si acaso es hija de su hijo Aeternitas. La prota lo vuelve a negar, le informa que dicho emperador Aeternitas falleció hace 400 años, y que es hija del emperador actual, Cloud. El gran Lucas no le presta atención, y acercándose a ella le pregunta cómo cambió los hilos del mundo. La prota le dice que no sabe a qué se refiere esa parta. Antes, y queriendo saber sus secretos ocultos, Lucas la tortura un rato, la eleva con unas ramas y le obliga a contarle todo. Sin embargo, la prota dice otra cosa, viendo que no piensa confesar, la deja caer a una gran altura, pero la prota termina siendo salvada por una nube gris voladora. Esto molesta a Lucas, quien amenaza a la nube, así que esta última sale corriendo. De igual forma, Atanasia, quien confirmando que ese sujeto realmente le quiso matar, Escudo usando un hechizo mágico para retenerlo y escapar del lugar. Lucas por su parte se queda quieto, y cuando Atanasia se va, este cancela su magia diciendo que ya da igual. Después de todo se volverán a ver muy pronto. Así pasamos con la prota, la cual se encuentra corriendo por el bosque, mientras siente como sus latidos se intensifican y su visión se torna borrosa. Mientras tanto, Félix y Cloud le estaban esperando en la entrada. En eso que escuchan la voz de Atanasia, voltean a verla. La prota corre hacia ellos, pero de la nada se detiene, y al taparse la boca escupe sangre. Ambos, tanto padre como hija, quedan perplejos al ver esto. Atanasia, confundida, mira a su padre, que se encuentra atónito. Rápidamente, tanto Félix como él corren a sujetar a Atanasia, quien cae inconsciente. En un cambio de panel vemos como las manecillas de un reloj se detienen, y al mismo tiempo en las espinas retienen el corazón a punto de explotar. Al mismo tiempo, Cloud, quien la cargaba entre sus brazos, siente un repentino dolor. Pese a ello, no paró de cuidarla y exigir que llamaran un mago sanador. De esta manera,
al castillo llegaron todo tipo de sanadores. Sin embargo, ninguno logra encontrar la solución a tan rara enfermedad, hasta que de pronto aparece un joven mago, quien con total confianza le pedía que se lo dejara todo en sus manos. De un momento a otro se nos muestra un recuerdo. La emperatriz Diana permanecía sentada cantando una canción de cuna, mientras acariciaba su vientre. En eso se escucha la voz de Atanasia, quien denotando alivio menciona que el dolor está desapareciendo. Segundos después la prota escucha la voz del joven mago llamándola. Al abrir los ojos decide hacerse la dormida, alegando que está soñando algo importante, pero ahí se da cuenta que aquel joven es igual a Lucas. Con notable molestia, Lucas le pregunta si casi ignoró su advertencia. Atanasia entra en pánico al darse cuenta que es él, y que además vino a buscarla. Al intentar pedir ayuda se da cuenta que ya no tiene dolor en el cuerpo. Se pregunta si acaso está curada, a lo que Lucas, bien orgulloso, le dice que le salvó la vida, ya que de no ser por él su corazón habría hecho boom y estaría muerta. Atanasia confundida le pregunta si acaso tiene problemas del corazón. Lucas contesta que eso ya da igual. Es más, le pregunta si no tiene algo que decirle. Atanasia entiende que quiere que le dé las gracias, pero de repente se da cuenta que está casi en la misma altura. Justo en eso también aparecen Félix, Chloe y Lily. Esta última le hace saber que estuvo dormido durante un mes. Ahí también su padre la carga entre sus brazos y le pregunta si le duele algo. Nuestra protagonista niega esto e intenta revelar la verdadera identidad de Lucas. Sin embargo, este le interrumpe tosiendo. Menciona que al parecer agotó todo su poder al curar a la princesa, y que todo eso se debió a que sus inmensos poderes despertaron de golpe y se descontrolaron en su interior, razón por la que cayó en coma. Cloud pregunta sobre efectos secundarios. Lucas descarta la posibilidad, afirmando que ya expulsó el exceso de magia a través de su cuerpo, pero eso sí, aclara que como la princesa está en pleno crecimiento, este incidente podría volver a ocurrir. Cuando estaba por decir algo más, finge que estaba por desmayarse, cosa que funciona, pues Cloud le indica que por ahora se quedará en el palacio y seguirá tratando a Atanasia. Lucas se lo agradece y así mientras se retira, tose con disimulo y sonríe a nuestro protagonista, quien comprende que solo está actuando. Cuando Lucas se ve a Cloud menciona que este lugar es demasiado viejo, así que ordena que lleven a Atanasia al Palacio Esmeralda al día siguiente. Al escuchar esto, la prota recuerda que dicho palacio ha sido usado por la princesa por generaciones, y en sus sueños quien terminaba viviendo en él era Janet, mientras que ella la recluían en el Palacio Rubí. Viendo que ahora el destino cambió, se pregunta qué pasará con ella si Janet aparece. Supone que por ahora dejará a su lado y mejor se centrará en ese tipo embustero. Lucas anda comiendo tranquilamente los postres que los sirvientes han servido. La protagonista, haciendo uso de su artefacto medidor de poder mágico, se percata de que no tiene ni lo más mínimo de magia. Furiosa le reclama a Lucas, pero este le afirma que lo tiene, solo que está sellado. Explica que lo hizo para protegerla, pues de lo contrario su cuerpo habría estallado debido a la magia. Solta un suspiro y la llama malagradecida por llamarle embustero luego de salvarla. Atanasia le pregunta que si no es un embustero porque finge ser un niño. Lucas explica que durmió durante 400 años y con la magia que le queda no le conviene usar su cuerpo original. Es más, le parece de mal gusto que ni siquiera le haya dado las gracias, luego de haber usado su valiosa magia para salvarle la vida. A modo de amenaza le dice que cuando se siente mal, no puede ocuparse de la salud de los demás, y debido a esto tal vez alguien termine explotando. Atanasia le grita que solo está exagerando lo de su enfermedad, de lo contrario le habría dicho a su padre del sello. Además lo acusa de robar sus poderes y sus chocolates. Lucas niega esto último, entonces la prota le señala a aquella criatura esponjosa que intenta llevar su chocolate de la mesa. Lucas aclara que ese ladrón de allí no tiene relación alguna con él, es más, lo captura lanzándole un cuchillo entre su cola. Furioso, Atanasia le exige que lo libere. Lucas le hace caso, hacia el pequeño amiguito corre a los brazos de Atanasia. Esta recuerda que la misma criatura quedó a salvo de caer a gran altura. Lucas le menciona que esa cosa solo protegió a su amo por instinto. Explica que es una bestia divina, creada por la magia que fluye dentro de ella. Atanasia le pregunta si puede comer dulces. Lucas se lo confirma y así la vimos abrazar al peludito, pero también le advierte que no debería tocarlo tanto, ya que él fue la razón por la que vomitó. Explica que Azabache es una magia encarnada, y cuando la toca esa magia regresa a su cuerpo y empieza a descontrolarse, motivo por el cual vomita sangre y se desmayó. Afirma seriamente que si le vuelve a pasar lo mismo definitivamente morirá. Agrega una última cosa, y es que en su estado actual es cuestión de tiempo para que su magia se desborde. Atanasia le pregunta qué hacer, a lo que Lucas contesta que debería aprender a controlar sus poderes. Durante los siguientes días se dedicó a dominar sus poderes. Contrataron una tutora particular, sin embargo esta renunció al poco tiempo, alegando que no importaba que tanto se esforzara, la princesa no lograría mucho. Esto lo escucha la protagonista, y en un intento de animarse se pregunta qué hacer. De repente aparece Lucas en su balcón, está haciendo uso de su magia agarra a Azabache y se lo quita de las manos de Atanasia. Le propone un trato, si le deja quedárselo le enseñará a controlar su poder, mucho mejor que sus profesores de cuarta. Atanasia no acepta y exige que le devuelva a Azabache. En eso Lucas se percata de algo, así que le regresa a Azabache y recobra la compostura. Justo en ese momento entra Cloud, rápidamente Atanasia es con Azabache, pero su padre se da cuenta y le pregunta qué era eso. Atanasia dudosa le muestra el peludito. En eso Lucas interviene para decir que es una criatura mágica nacida de la magia que desbordó a la princesa. Cloud pregunta si esa criatura es la culpable de todo. Lucas contesta que sí, pero advierte que si lo mata, esa magia volverá al cuerpo de la princesa, por lo que lo mejor será vigilarlo para evitar otra desgracia. Cloud le cuestiona si no habrá problema con que esté con ella. Lucas contesta que no, mientras no sean por periodos muy prolongados, y en este el caso Cloud acepta, pero le pide a Atanasia que solo lo toque una hora al día. Los días siguientes Atanasia anda practicando su control de poder, pero nuevamente volvió a fallar. Frustrada se pregunta quién puso un sello en su cuerpo. En eso Lucas le lanza una manzana a la cabeza, regañándola por no tener cuidado. Le pregunta si acaso quiere morir al estudiar magia sin saber lo básico, y si acaso olvidó que lleva una bomba en el cuerpo. En un intento de persuadirlo para que le ayude, lo llama el mago más poderoso del mundo. Sin embargo, esto no funciona. En eso el estómago de Lucas ruge. Nuestra prota lo molesta con que por lo visto se muere de hambre. Lucas indignado contesta que subieron un mejor método
para restaurar sus poderes. Hace mucho que lo habría hecho. Y en este caso, Tanasia le dice que como ella tiene tanta magia que esto se desborda y él solo quiere más magia, podrían hacer un trato. Así por la tarde, mientras el duque andaba reunido con Cloud, Tanasia interrumpe su reunión. Feliz le menciona que estaban hablando sobre un posible amigo para ella. El duque propone a Jeanette como candidata. Sin embargo, Tanasia la rechaza, alegando que tiene un mucho mejor candidato. A la sala entra Lucas, quien haciendo una reverencia promete que se asegurará de no defraudar al rey y velará por la princesa mientras crece. Así durante estos días se dedica a enseñarle lo básico, como controlar una pluma para escribir, aprender sobre pociones curativas, entrenar cardio, equilibrio y por último, le encargó leer un montón de libros para ese mes. Así siguieron con los días con lo mismo durante varios días. De repente una noche que Tanasia se había quedado dormida, Lucas se percata que la pluma que tenía en su mano está flotando, cosa que lo sorprende y también enciende una llama de esperanza. Al día siguiente, cuando Tanasia terminó de leer un libro, Lucas se acerca y le pregunta por qué se esfuerza tanto, puesto que no necesita exigirse tanto solo para vivir. Tanasia contesta que su vida está en juego, así que es lógico que se esfuerce. Lucas le pregunta si está segura de que es eso. Por la mañana, mientras era cargada en el brazo de su padre, su horquilla se enreda en el cabello de Cloud. Para solucionarlo, se la quita y la pone encima de él. Con una sonrisa, Cloud le pregunta qué tal le queda, a lo que nuestra protagonista sonríe diciendo que está muy bonito. Caminando por los jardines, Tanasia finalmente acepta que ya no solo porque quiere vivir, sino también porque quiere ser la hija dorada de su padre. Por la noche, Felix le entrega la información de Lucas y descubren que es un mago imperial. Analizando la situación, Felix menciona que podría ser peligroso que siga al lado de la princesa. Si en este caso, Cloud activa una habilidad con la que puede ver los lugares donde estuvo Lucas. Gracias a esto descubre que viene de Ogre, por lo que afirma que no le hará daño. Esto deja más tranquilo a Felix, que incluso le dice a Cloud que se nota que cada vez quiere más a su hija. Al darse cuenta de lo que dijo, se disculpa y mejor se retira. Estando solo, Cloud se pregunta si esta sensación es lo que llaman amor. Por la mañana en un jardín, vemos que de entre las nubes Tanasia aparece cayendo. Entra en pánico al no poder usar sus poderes, pero entonces es atrapada por un pequeño albino, y al verle irradiar un intenso brillo, pregunta si acaso es un ángel. Para contextualizarnos, regresamos unos cuantos días al pasado. Una mañana mientras Tanasia entrenaba, nos menciona que hasta hace poco creía que, sin importar de qué se tratara, podría lograrlo si se esforzaba. Sin embargo, terminó dándose cuenta que estaba equivocada. Así la vemos reclamarle a Lucas por ser un irresponsable al enseñarle bien magia. El pelinegro, bien cómodo tomando su té, le pregunta si acaso quiere que le enseñe cada mínimo detalle. Tanasia aclara que no, pero le pide que recuerde que es una principiante, así que necesita que lo haga más sencillo. Y en este caso, Lucas le comienza a explicar que la magia consiste en usar su maná para poner a trabajar los elementos necesarios, pero para eso, primero debe aprender a llevarse bien con ellos por sí sola. Esto molesta a Tanasia, quien dándole un puñetazo le grita que no diga cosas que no entiende. Luego de esto la vemos entrenar constantemente, pero al final todo sale mal. De esto se burla Lucas, quien entre risas le dice que realmente tiene un don, pero para las cosas equivocadas. Tanasia se cansa de sus burlas y le exige que le enseñe como corresponde. Ya dejándose de bromas, Lucas le menciona que el maná viene de nacimiento y que cada persona lo usa de forma distinta. Le da un ejemplo: chasqueando los dedos utiliza su magia para acomodar las almohadas y servir el té. Hecho esto, le comenta que así es como él usa la magia, por lo que deberá encontrar esa forma por sí mismo, nunca mejorará. Esto confundió más a la pobre Tanasia, la cual le preguntó si acaso no le iba a enseñar ningún truco. Lucas contesta que por supuesto, pues en realidad debe dominarlo por sí misma. Tanasia reclama diciendo que es demasiado vago y que necesita algo concreto. Entre risas, Lucas le pregunta si acaso está admitiendo que es tonta. Esto hiere el orgullo de Tanasia, y al final decide intentarlo. De esta manera la vemos sentada intentando mejorar su control, pero todo eso frente a su padre, quien le pregunta si acaso está peleando contra esa granada. Tanasia contesta que no, que solamente está hablando con ella para que se parta sola. Esto hace reír a Felix, cosa que molesta a Lucas. El buen padre le dice a su hija que si le cuesta mucho, no tiene que sobreexigirse, pues ya pensará en otro método para solucionarlo de sus poderes. Aunque esto le alegra, Tanasia contesta con entusiasmo que no es necesario, puesto que lo intentará por sí misma. De esta manera la vemos estudiando, pero se termina aburriendo y suelta el libro. Le reclama a Lucas por su método de enseñanza, a lo que Lucas contesta que así se aprendía la magia hace 400 años. Al escucharlo decir esto, Tanasia entra en cuenta que él ya lleva viviendo muchos años. Al acercarse a él le deja en claro que no confía para nada. Después de todo no sabe dónde nació, cuál es su nombre completo ni qué solía ser. Tan indiferente como siempre, Lucas le contesta que él es un gran mago y listo. Esto molesta a Tanasia, quien harta de su indiferencia le dice que de haber sabido lo molesto que era, habría llamado al hijo de Don Blanquito, pues de seguro es mucho más considerado y menos arrogante que él. Tras escuchar todo esto, Lucas se enfada. Acercándose le dice que por lo visto usted muere de ganas de ser amiga del hijo de ese tipo, y si tanto lo quiere lo mandará hasta ese lugar. De esta manera lo vemos conjurar un hechizo, y de un momento a otro Tanasia teletransporta al cielo. Así regresamos a la escena del comienzo y cómo conoce a Ezequiel, el hijo del duque Alpheus. Al tenerlo de frente, la prota se pone en alerta. Justo cuando pensaban que no podía revelarle su identidad, Ezequiel le pregunta si de verdad es un ángel. Esto le da una idea a Tanasia, quien confirma ser un ángel, pero ahí es que Ezequiel se percata el color de sus ojos, pues esa mirada solo la posee la familia imperial, deduciendo así que la princesa Tanasia. Sin embargo, al verla tan nerviosa decide ocultar que sabe la verdad. De esta manera decide continuar con la conversación, preguntando el motivo de que cayera del cielo, pero en eso escucha a su padre llamarlo. Al encontrarlo le pregunta qué hace solo en ese lugar, a lo que Ezequiel contesta que solo estaba pensando. Detrás de los arbustos vemos a Tanasia, escondida espiando y diciendo que verlos juntos son como dos gotas de agua. En eso escucha al duque preguntarle a su hijo si acaso hay algo de ir a estudiar a Irlanda que no lo satisface. Ezequiel contesta que no es eso, sino que le preocupa a Jenna,
Kenneth, pues no para de llorar porque no quiere que se vaya. Actuando con indiferencia, el viejo le sugiere no prestarle tanta atención a los caprichos de ella y mejor pensar en la prosperidad de la familia. Esto ocasiona que el rostro del pequeño Ezequiel se torne algo desanimado. En eso su padre agrega que su plan principal era hacerlo compañero de estudios de la princesa, pues en caso de haberse congraciado con ella, no tendría que irse al extranjero. Sin embargo, no sabe por qué la princesa lo ve como su enemigo. En su mente, Atanasio contesta que es porque sabía cuál era su objetivo. En eso, Ezequiel le dice a su padre que la princesa tiene derecho a elegir y no pueden obligarla. El duque acepta que tiene razón. De este modo le pregunta si ya terminó de empacar, ya que partirá muy pronto. Ante esto, Ezequiel se arma de valor y confronta a su padre, diciéndole que también puede estudiar en Novelia, así que le pide que reconsidere su viaje a Atlanta. El duque se voltea y le deja en claro que, si quiere que todo sea a su manera, deberá adquirir habilidades que se lo permitan. Dicho esto, se va. Al estar solo, Atanasio sale a su escondite y le pregunta si se encuentra bien. Ezequiel contesta que sí, pero se ve algo decaído. La prota aclara que no fue su intención escucharlos, sin embargo no tuvo opción. Ezequiel la tranquiliza, diciendo que no era nada que no pudiera saber, pero al decir esto, Atanasio nota cómo está temblando, así que para intentar animarlo, le dice que puede contarle sus problemas a ella, que es un ángel. Algo apenado, Ezequiel acepta. De este modo los vemos sentados, y el pequeño albino le pregunta si ella no se siente presionada por su familia. Atanasio contesta que sí. Ezequiel también se sincera, y le cuenta que se enorgullece al ser el heredero de su familia, pero eso implica que no puede optar por su cuenta. Incluso llega a preguntarse por qué está vivo, aparte que se cansó de las elucubraciones de su padre. Al escucharlo decir todo esto, Atanasio se pone a pensar en lo maduro que es, pese a tener su misma edad. Recuerda como en sus sueños, Ezequiel siempre estaba junto a su padre, pero ahora entiende que todo este tiempo él era alguien diferente. En un intento de motivarlo, le aconseja terminar sus estudios cuanto antes, y así restregar en la cara a su padre lo talentoso que es. Ezequiel se ríe al escucharle decir esto, cosa que molesta a Atanasio, pero el pequeño albino se disculpa, y aclara que le causó gracia porque tiene toda la razón, pues sabe perfectamente que las luchas de poder entre nobles nunca acabarán, y su padre le está entrenando para que sea capaz de enfrentarlas. Reconoce que su padre parece frío, sin embargo su forma de expresar afecto, y como heredero de los Alpheus, debe cumplir con sus expectativas. De pronto se percata de algo, y cuando Atanasio le dice que es alguien muy fuerte, una luz roja aparece en el suelo y se la lleva. Ezequiel intenta sujetarla, no obstante no logra alcanzarla. De esta manera vemos a Atanasio regresar a casa. Lucas, quien leyó un libro, le dice que por lo visto se estuvo divirtiendo tanto que a este paso habría acabado cenando en la mansión del duque. En completo silencio, Atanasio se levanta y, llena de ira, le mete un puñetazo. Lucas, haciéndose loco, le pregunta el motivo de que lo hiciera, a lo que Atanasio le reclama por hacer con ella lo que le dio la gana. Lucas le recuerda que ella quería ser amiga del hijo de Blanquito, así que hizo lo que quería. Esto molesta aún más a la prota, la cual lo llama egoísta y le echa en cara al mal profesor que es. Además que ahora se fue sin despedirse y no sabe lo que pensará de ella. Viendo que eso es lo que le preocupa, Lucas se dispone a enviarla de vuelta, pero Atanasio lo detiene, gritándole que deje de complicar las cosas y que lo escuche cuando le habla. La sirvienta que andaba regando las plantas de que llegó ese pequeño mago, la princesa estaba muy animada, tal y como si fueran buenos amigos. Luego de eso, Atanasio sale del palacio bastante malhumorada. Lily llega a verla y cuando le pregunta dónde va no recibe respuesta. Por la noche, la prota se encuentra sentada frente al río, pensando en que todavía no puede usar sus poderes. Mientras andaba metida en sus pensamientos, la voz de su madre la llama. De inmediato se pone a buscarla, y al ver el reflejo del lago observa la figura de su madre. La prota se siente y le pregunta si de verdad no hay nada que pueda hacer. Aquella voz la reconforta, diciendo que ha trabajado muy duro, y que no importa que no pueda usar magia. De pronto aquella voz toma forma, y extiende sus brazos a forma de abrazo. Atanasio, en un intento de sentir a su madre, se lanza a abrazarla. Sin embargo, al hacerlo, la figura desaparece, y Atanasio cae al lago. De repente las plantas marinas la sujetan, y la jalan a lo profundo del lago. Lucas, quien andaba leyendo un libro, se percata de esto, así que de inmediato abre un portal y corre a rescatarla. Mientras tanto, Atanasio se intenta librar de las plantas, y recordando las enseñanzas de Lucas, por fin logra zafarse. Justo en ese momento también llega Lucas, el cual la ve volando. Ya estando a salvo, Atanasio se pregunta si acaso puede usar magia. Lucas se lo confirma y agrega que era magia acuática. Entre esto, aclara que no vino a salvarla, sino que estaba pasando por el lugar hasta que la vio. Esto le da igual a la prota, quien, llena de alegría, corre a abrazarlo y decirle con alegría que finalmente logró usar magia, recordando que ya ves que no pudo liberarse por sí misma. Le agradece al buen Lucas por enseñarle lo que saben con su engreído. De este modo regresan al palacio, pero en eso Lucas se detiene y le pregunta si acaso no le tiene miedo, pues le impresiona que le pegara sabiendo lo poderoso que es. Atanasio le contesta que no, y que no le importa si es poderoso o si acaso piensa pegarle de vuelta. Por supuesto, Lucas contesta que no. Después de todo, ya está mayor para pelear contra una niñita. Mientras regresaban alegres conversando, Lily los ve acerca preocupada a Atanasio, preguntándole qué le sucedió y por qué está mojada. La prota la tranquiliza, diciendo que solo se tumbó sobre la hierba un rato. De pronto también aparece su padre, quien le pregunta si está segura que se tumbó sobre la hierba. Serio, como de costumbre, le pregunta qué clase de magia está estudiando. Al no saber qué responder, Atanasio le pide ayuda a Lucas. Este se pone a pensar en una respuesta ingeniosa. Sin embargo, Clau lo levanta y junto a Atanasio se los lleva mientras ambos se disculpan. En un nuevo día, nuestra protagonista se encuentra practicando su control de la magia y se puede ver como finalmente logró servirse una taza de té y moverle hacia ella. Bastante emocionada, le pregunta a Lucas si vio lo que hizo. El plinero contesta que sí y la felicita por haberlo aprendido tan rápido, atribuyéndose todo el mérito, exclama que es un genio. Esto molesta a la prota, la cual le deja en claro que todo lo logró gracias a su propio esfuerzo. Lucas, por su parte, supone que ellos enseñar el siguiente hechizo. Esto contenta a Atanasio, quien le pide que le enseñe a hacer flotar a la gente, pero Lucas le contesta que no puede, ya que todavía no llega a ese nivel. La prota molesta le exige que se explique, quien así Lucas le comienza a explicar que hace flotar cosas desde el nivel básico, y en caso de querer hacer flotar seres vivos,
Primero deberá lograrlo con objetos grandes, dándole un ejemplo hacia explotar los muebles de la habitación y ella también. Al terminar de presumir le pregunta qué tal le pareció y si acaso no lo piensa elogiar. Atanasio, acostumbrada a lo mismo, le contesta que sí, que es alguien realmente increíble. Luego de un rato los vemos a cada uno estudiando, pero al tener dificultades con aprender, Atanasio se pregunta quién debería preguntarle. En eso se le ocurre Ezequiel, así que aprovechando que tampoco pudo despedirse correctamente el beso anterior, le pide a Lucas que le envíe a la casa de Blanquito. Lucas se niega alegando que sus poderes son muy valiosos para malgastarlos así. Además que la vez pasada le hizo porque se lo pidió y al final se enojó con él, por eso no piensa ayudarla más. Viendo que no queda de otra, Atanasio utiliza un hechizo inquebrantable, lo llena de elogios para que termine cediendo, y resulta que esto sí funciona, pues en un cambio de pan la vemos caer por la chimenea de la casa de Blanquito. Al intentar salir se golpea la cabeza, y mientras se quejaba el dolor es que aparece Ezequiel. Esta al verla la reconoce como la señorita Ángel. Nuestra prota lo saluda, mencionando que vino de visita. Al ayudar a levantarse y limpiarse el vestido, Ezequiel se percata de que sus ojos tienen un color diferente. Atanasio se sorprende de que realmente en aquella ocasión se daba cuenta. Así vemos un recuerdo antes de venir, pues le pide a Lucas que le cambie el color de sus ojos. Lucas aceptó y le brindó el color de los suyos, unos ojos rojo granate. De regreso al presente, Lisa, algo avergonzada, que no sabe qué hacer si lo observa tan fijamente. Ezequiel se disculpa y apartando la mirada le pregunta el motivo de su visita. Atanasio, pasándose por la habitación, le recuerda que aquella vez se fue sin despedirse y que eso le inquietaba. Sorprendido, Ezequiel le pregunta si acaso vino porque le apenaba no haber podido despedirse. Atanasio se lo confirma, entonces Ezequiel contesta que eso le alegra. Le revela que justo esa mañana pensaba que tanto tendría que rezar para que los cielos oyeran sus plegarias y pudiera verla de nuevo. Avergonzada por lo directo que fue, Atanasio aparta la mirada, pero en eso observa que la habitación está repleta de maletas con libros. Le pregunta si partirá pronto, a lo que Ezequiel contesta que sí, y que el barco rumbo a Atlanta llegará en 2 días. Al oír esto, Atanasio se pone a pensar en que ese país está del otro lado del mar, algo muy alejado de Obelia. Esto deja intrigada a Atanasio, pues se supone que él es el futuro duque, y como primogénito lo protegieron y criaron con todos los cuidados. Además que se supone que María y Janet serían pareja y vivirían felices el resto de su vida. Recordar todo esto hace que Atanasio se sienta mareada y choque con una maleta, estando a punto de caer al suelo, pero Ezequiel la sostiene a tiempo. Mientras el albino recoge los libros caídos, nuestra protagonista piensa en cómo el futuro ha cambiado, y no solo el de ella, sino también el de los demás. A todo esto le pregunta Ezequiel cuándo volverá, a lo que el albino contesta que eso sucederá cuando sea digno de conocer la princesa. De pronto la voz de una pequeña irrumpe desde afuera, llamando a Ezequiel y preguntando si puede entrar. Ezequiel le pide que espere un segundo, así luego de un rato abre la puerta. Se disculpa con Janet, explicando que está empacando sus cosas. Janet le pregunta si puede ayudarle en algo, cosa que Ezequiel, un poco nervioso, contesta que no hace falta. Dicho esto, le pregunta qué necesita. Entonces Janet, mostrándole un libro, le pide que se lo lea. Ezequiel le recuerda que eso ya lo terminaron hace 2 días. En ese caso, Janet le pide que opine a su muñeca Alice. Nuevamente, Ezequiel le recuerda que Alice se está secando al tendedero porque le echó a lavar esa misma mañana. Y así Janet le pide que vayan juntos al invernadero. Ante esto, Ezequiel aparta la mirada para ver a Atanasio. Esto lo nota Janet, quien le pregunta si llega en su habitación. Un poco nervioso, Ezequiel contesta que no y le dice que espere mientras cierra la ventana. Al cerrar la puerta, Atanasio le sugiere que se vaya. Ezequiel se agradece y prometiendo que volverá enseguida le pide que le espere. De esta manera vemos a los pequeños caminar por el jardín, mientras Atanasio los observa desde la ventana, pensando que con solo oír la voz de Janet, se nota que es una niña adorable. Recuerda que ella siempre salió en sus sueños premonitorios. En ellos luce tan hermosa como un ángel. Su madre, Penélope, era prima del duque Alpheus y la antigua prometida de Cloud. Según dicen, como él no era el príncipe heredero, no estaba satisfecha, así que anuló su compromiso. Pero cuando Cloud se volvió emperador, ella se arrepintió. Después de eso se casó con un heredero del trono, pero este desapareció y antes de morir, dio a luz a una niña con ojos como joyas. Aquella niña de Janet, tras la muerte de su madre, el duque Alpheus la crió y se convirtió en una joven hermosa y distinguida. Entonces, tras presentarla al duque, Janet llamó la atención de su padre, Cloud. Fue amada por todos y se volvió una princesa muy feliz. Habiendo recordado todo eso, se preguntó si debería odiarla. De repente, Lucas aparece detrás suya, preguntando quién es esa niña y se casa es una quimera. Esto deja confundir a la protagonista, así que Lucas le explica que se trata de una niña modificada con magia negra. Mientras los pequeños caminan por el invernadero, nuestra protagonista y Lucas se encuentran siguiéndolos a escondidas. Atanasio le pide que mejor se vayan, pero Lucas las tranquiliza y usando una barrera mágica que les vuelve invisibles comienza a seguirlos, alegando que esta quimera le intriga. Mientras los observan hablar, Lucas le menciona que puede asegurar que ese niño es una quimera, pues las ondas de su mano no son de linaje imperial puro y que hay algo mezclado con ellas, ya que percibe magia negra dentro de su cuerpo. Luego de escuchar todo esto, Atanasio le resalta lo malo que es para llamar la quimera y decirle ese tipo de cosas. Ante su actitud tan extraña le pregunta por qué la defiende. Viendo que ambas tienen el mismo color de ojos, le pregunta si acaso son hermanas. Atanasio contesta que no, que ni siquiera la conoce. Tienes el caso, Lucas le dice que la seguirá. Así vemos a los pequeños llegar hasta un piano. Ezequiel le pregunta a Jenny si quiere alguna melodía especial. La pequeña le contesta que cualquiera le parece bien. Y así Ezequiel comienza a tocar mientras Jenny lo observa. Cuando Lucas y Atanasio llegan al lugar, nuestra protagonista ve como Jenny empieza a llorar y Ezequiel se percata de esto. Entonces la pequeña Jenny se disculpa con este, mencionando que solo quería oírlo tocar el piano para siempre. Ezequiel, denotando resignación, le dice que su padre quiere que estudie en el extranjero. Jenny le asegura que lo hará con su tío para pedirle que no lo envíe. Sin embargo, Ezequiel agrega que esto también es decisión suya. Con lágrimas en los ojos, Jenny le empieza a preguntar, le cuestiona si acaso es importante para él, pues siempre ha hecho todo lo que le ha pedido. Ezequiel le pide perdón, explicando que esta vez no puede hacerle caso. Llorando, Jenny le resalta que él es lo único que tiene, y si él
él también se vaya y se quedará sola. Y Ezequiel intenta tranquilizarla, diciendo que este no es un adiós definitivo, ya que le escribirá cada que pueda. Pese a todo esto, Jenny no para de llorar. Al ver esta escena, Atanasio comprende que ella también vivirá despedidas dolorosas, recordando como cuando intentó hacer lo mismo con su padre, no logró nada y terminó sola. Viendo que ambas se criaron sin conocer el amor de sus padres, piensa que tal vez no son tan diferentes como pensaba. En el momento que pensaba esto, una emoción intensa de querer ver a su padre y abrazarlo inundó su cuerpo. En eso Lucas le pregunta si ve el futuro a esa niña. Notablemente nerviosa, Atanasio contesta que para nada. Una niña como ella jamás podría hacer algo así. Con tono burlón de que no creyó lo que dijo, Lucas le dice que ella no es una niña normal. Dejando a un lado esto, le sugiere que regresen a casa, pero en su mente no puede evitar pensar en cómo será el futuro que Atanasio moldeará. Ya de regreso a casa, Atanasio corre a abrazar a su padre. Esto extraña a Cloud, quien le pregunta por qué vino a abrazarlo tan de repente. Atanasio le responde que como estaba tan ocupada estudiando magia, no se habían visto seguido, y de pronto quería verlo. Siendo acariciada por Cloud, le dice que seguramente se está esforzando más de lo que se imagina. Le confiesa que al principio pensaba que todavía igual si se rendía y lo dejaba, pero ahora entiende su determinación, así que le anima a seguir trabajando duro. Estas palabras consuelan a Atanasio, y enseguida de esto le pregunta si la amará por siempre. Cloud le cuestiona su pregunta, pero Atanasio le dice que solo quiere saber, y en este caso Cloud le responde que por supuesto que sí, y que nunca piensa cambiar de opinión. De este modo regresan a casa. Por la noche vemos a nuestra protagonista hecha en su cama, escribiendo y dibujando en su cuaderno, mientras dice lo extraño que es todo, pues se ha conocido a personas que ven sus sueños, pero en algún punto, la realidad se volvió totalmente distinta a ellos, empezando por su papá, quien no la trata como un estorbo. Luego está Ezequiel, que es completamente diferente al duque, y finalmente Jeanette, la cual solo quiere el amor de una familia. Pensando en que todos son muy distintos a como los imaginaba, se pregunta si quizás simplemente se dejó influenciar demasiado por sus sueños. Por otro lado, Lucas está sentado en el techo del palacio, manipulando los hilos del destino, y mencionando que este mismo va cambiando cada vez más. Curioso por saber cómo terminará todo esto, pregunta hacia dónde llevará esta historia de la pequeña princesa. En un cambio de panel, se nos menciona que en el Imperio de Obelia, los 14 años son una edad clave, ya que al cumplirlos, los jóvenes y las damas hacen su debut en sociedad y por primera vez pelean una pieza en público. Así vemos a Atanasio más crecida, ensayando para su debut que es dentro de un mes. Al terminar el ensayo, su maestra le aconseja que vaya eligiendo por tu compañero de baile. De esta manera la vemos en su habitación, eligiendo entre fotos al posible acompañante, sin embargo no logra decidirse. Al relajarse un poco nos cuenta que desde que tenía 5 años, su padre le da muchos regalos cada año, pero jamás ha venido a su fiesta de cumpleaños. Supone que es porque ese día también es el aniversario de la muerte de su madre. Justo en eso aparece Lucas, quien al ver la foto de los candidatos, le pregunta en tono burlón si ya puede elegir entre todos sus muchachos. Esto molesta a Atanasio, quien aparta la foto y se levanta para mirar por la ventana. Lucas confundido le pregunta qué tiene y si acaso ninguno la satisface. Atanasio, cansada de esos comentarios, le pide que deje de molestarla, ya que tiene mucho que pensar. Lucas, comprendiendo que quiere pasarse su cumpleaños con su padre, le aconseja decírselo. Atanasio, cabizbaja, le dice que no es tan fácil como cree. Al notar su rostro, Lucas se detiene, y al oír la petición de Atanasio de dejarla sola, se ve en completo silencio. Más tarde, la prota se encontrará su momento de padre e hija. Mientras disfrutaban el silencio, Chloe le pregunta por su acompañante y si ya eligió uno. Le recuerda que será su primer baile en sociedad, y el rango de su acompañante influirá directamente en su reputación, por lo que si no logra elegir a uno, él se encargará. En eso, Atanasio lo interrumpe, afirmando que lo decidirá pronto, así que no tiene de qué preocuparse. Esto desanima un poco a Cloud, por lo que cambia de tema, y le pregunta por su petición de este año para su cumpleaños. Atanasio, recordando el consejo de Lucas, le pide con timidez que quiere pasarlo con él. Tras unos segundos de silencio, Cloud contesta preguntando si no desea otra cosa. Viendo que su único deseo no se pudo cumplir, Atanasio le dice que mejor lo olvide y que realmente es suficiente con pasar el tiempo junto a él todos los demás días. Al acabar, Atanasio se marcha. Mientras caminaba por el jardín, Feliz se le acerca para acompañarla. Acá la prota le pregunta si cree que fue egoísta al pedirle pasar su cumpleaños juntos, pero él le asegura que no, después de todo es su hija y eso sería lo normal. Sin embargo, cada año en ese día, su padre cierra las puertas del palacio y no deja que nadie se acerque. A todo esto le pregunta si dijo que es su compañero de baile. La prota le pregunta si no bastaría que bailara con él. Esto pone nervioso a Félix, quien imaginándose lo que le haría si aceptara, le dice que no es digno de tal honor y que mejor elige alguien más idóneo. Por la noche, mientras Lily la peinaba, esta le pregunta si de por casualidad su padre quiere ser su compañero de baile, ya que últimamente muchos eligen parejas de su misma edad y cada vez menos piden a sus mayores que los escolten. Le recuerda lo mucho que su padre la quiere y cómo que está preocupada por su compañero de estudio respecto a su elección. Creyendo en esa posibilidad, Atanasio recuerda cuando su padre estaba por decirle algo pero lo interrumpió, por lo que ahora se pregunta si realmente su padre tenía pensado bailar con ella. Pasados los días, Atanasio continúa enseñando en privado. En eso aparece Lucas. Esto toma por sorpresa a la prota y hace que se tropiece. Sin embargo, el pelinero la salva y sujetando entre su brazo le llama tonta por no poder protegerse con su magia. Estas palabras se ríen en el momento y Atanasio, bastante furiosa, la aparta. Aunque en el forcejeo la prota se cae. Al levantarse le pregunta a Lucas si acaso solo vino para burlarse. En eso siente un intenso dolor en el tobillo. Al ver que está herida, Lucas se apresura a curarla y en el proceso le aclara que no vino para eso, sino para disculparse por haber opinado sobre el tema de sus padres sin comprenderlo. Atanasio queda sorprendida al ver que Lucas por primera vez se disculpó, pero para disimular le dice que no era nada importante y en caso de que quiera que lo perdone le acompaña a practicar. Lucas termina aceptando. Entonces, cuando estaban por hacerlo, una de las sirvientas los ve y malinterpreta todo, pensando que será su compañero de baile oficial. Emocionada, la sirvienta se va a contársela a todos. Atanasio intenta detenerla. Lucas por su parte solo se ríe. La prota, visiblemente molesta, le pregunta el motivo de su repentina risa. El pelinero contesta que lo hizo porque quiso y que simplemente fue sincero con sus sentimientos.
sentimientos. Le sugiere seguir su ejemplo y decirle a su padre lo que realmente siente. En pocas palabras, que escuche su corazón. Esto deja pensativa a la prota, por lo que esa misma noche se decide hacerlo. Al día siguiente lista todo, sigue con su vida naturalmente, va a los ensayos de baile, estudia magia con Lucas y en su tiempo libre se encierra en su habitación. Este último deja intrigados a los demás, quienes no pueden evitar pensar en lo ocupada que está estos últimos días. Pero más da Félix, ya que incluso ha faltado los momentos de padre e hija. Es entonces que vemos como la prota se dedica a pintar un cuadro. Luego de varios días llega la hora del té con Cloud. Mientras comían, Athena se resalta lo divertido que es comer junto a él. Esto desconcierta a Cloud, quien le pregunta si lo dice de verdad, pues creyó que no estaba viniendo porque no quería verlo. Athena se aclara que no es eso y le revela que tiene un regalo para él. Cloud contesta diciendo que no necesita nada, pero Athena se le recuerda que él siempre le obsequia por su cumpleaños, así que este año quiso invertir los papeles. ¿Tienes el caso? Cloud le pregunta si ya lo tiene listo. Athena se lo confirma. De esta manera llegan la sirvienta cargando un cuadro, en donde aparecen ellos en familia junto a su difunta madre. Cloud queda perplejo al ver este retrato, disimuladamente limpia su mano con magia y permanece en silencio, mientras Athena se le dice que como él desea su felicidad, ella también quiere que él sea feliz, por eso le pide que sea su compañero para su primer baile. Pasan los días y llega el cumpleaños de Athanasia. Todos festejan su cumpleaños con una fiesta. Las sirvientes y el resto del personal le entregan sus obsequios. Por la noche en su habitación andaba pensando en lo divertido que fue ese día. En eso Sabache aparece y junto a él también llega Lucas, preguntando si se divirtió. Athanasia le reclama por no asistir a su fiesta y le pregunta si le trajo su regalo. Ante esto, Lucas le pide que cierre los ojos y cuenta hasta 3. La prota acepta, así vemos como Lucas separa su magia por el cielo. Y cuando Athanasia termina de contar, aprecia un espectáculo de fuegos artificiales iluminando la noche. Mirándole a la cara, la prota le agradece por este detalle. Por un momento el pionero se le queda viendo, pero luego aparta la mirada. Expectantes a los fuegos artificiales, Athanasia menciona lo mucho que cambió las cosas durante 2 años, pues ahora hay más gente que vela por ella. Resalta la alegría que está por haberlos conocido, y diciendo al Cora que ella es realmente feliz, desea que esa felicidad también llegue hasta su padre. En su habitación vemos a Cloud observando el cuadro que Athanasia pintó, recordando todos los momentos que pasó junto a su pequeña hija, y las palabras de agradecimiento hacia él. No puede evitar dejar a relucir una sonrisa sincera. En un cambio repentino de panel, vemos como Jenny es presentada ante la sociedad, mientras que Athanasia observa con resignación. Escucha los comentarios de los presentes, hacía que sintiera como cada vez su padre se alejaba, hasta quedar completamente sola. De repente Athanasia se despierta agitada, y sentándose en la cama menciona que ha pasado mucho tiempo desde que no tiene esa clase de sueños. Siguiendo con su vida cotidiana, se encontraba ensayando para el baile, pero por accidente tropieza y cae al suelo. Su maestra va a ayudarla, y en su ignorancia le pide que tenga cuidado, pues el baile será pronto, y tanto el rey como los nobles esperan con eso poder ver su presentación. Estas palabras ponen más tensa a la prota, quien apretando fuertemente su ropa responde que para ella también es un día importante. Preocupada por no haber recibido una respuesta por parte de su padre tras la petición para hablar juntos, decide que lo mejor es no pensar en ello y seguir ensayando. De esta manera se levanta para seguir bailando, cosa que notan las sirvientas del palacio, así que preocupada por su salud va con Lily para pedirle que hable con ella. En esa otra sirvienta aparece, avisando que llegó el mensajero de pelea sobre Nat. Al escuchar la noticia, Lily les pide que se le hagan saber a la princesa, así van hasta su habitación, y allí le comunican que su padre al final aceptó hablar con ella, y además que le trajo su vestido y accesorios. Esto alegra profundamente a Athanasia, quien no pierde tiempo y se los prueba. En un cambio de panel la vemos ofrecerle pastel a Lucas, mientras le da con todas las palabras posibles. Este, oliendo sus intenciones, le pregunta qué quiere. Así Athanasia le pide que practique con él en su forma adulta. Lucas le lanza un no rotundo, alegando que la última vez que lo hizo recibió más pisadas que halagos. La prota, un poco nerviosa, le jura que esta vez será diferente, ya que mejoró. Sin embargo, Lucas se sigue negando, y para que practique crea un hombre de papel. Sin más remedio, Athanasia se pone a bailar con el hombre de papel, pero termina pisándolo y ambos caen. Exhausta por no poder hacer nada, piensa que tal vez hubiese sido mejor idea pedir ayuda a Félix. Ante esto, Lucas le pregunta si acaso quiere que el pobre hombre acabe muerto, pues hasta él se dio cuenta que su padre es tremendo celoso. Athanasia, cansada de que la moleste, le grita que ya mejoró a comparación de la última vez. Pensando en alguien con quien pudiese ensayar, recuerda que sé que ya regresó al largo viaje. Lucas, prestando más atención de lo usual, le pregunta si acaso se refiere a Ezequiel Alpheus. Athanasia contesta que sí, y comienza a contarle que se graduó primero en su clase en la Academia de Atlanta. A tono de burla, Lucas le dice que es impresionante. Le pregunta si acaso le interesa un muchacho. Algo pensativo, Athanasia contesta que sí. Además, se pregunta cómo se verá ahora, después de 7 años. Al escucharle decir esto, Lucas cambia de humor y con un chasquido la manda a volar, mientras le dice que si tanto quiere verlo, pues que vaya de una vez. Así vemos como Athanasia quiere decirle de nuevo, llamando tonto a Lucas, pero al caer es atrapada por los brazos de Ezequiel, preguntando si está bien, bromeando con que siempre lo toma a sorpresa, y tenía muchas ganas de ver a su ángel. Luego de bajarla, menciona que pasaron 7 años desde que apareció, y creía que jamás volvería a verla, alegrándose de que volviera. Athanasia se pregunta por qué se ve tan feliz, y Ezequiel piensa que no lo recuerda, pero le dice que está sorprendido por lo mucho que ha cambiado. Él responde que también cambió mucho, pero pudo reconocerla a primera vista. En eso escuchamos a Jenny buscando a Ezequiel. Athanasia le dice que debería ir con ella, pero antes de eso hay un lugar a donde quiere llevarla. La prota insiste en que la deje y vaya con ella, pero no quiere desaprovechar la oportunidad de tenerla aquí. Al llegar al lugar vemos un campo de flores. Le cuenta que siempre viene aquí cuando quiere estar solo y espera que sea de su agrado. Le dice haberlo sorprendido cuando apareció enfrente de él. Desde ese día iba siempre al mismo lugar, incluso cuando estudiaba. Volvía al mismo lugar casi media sin falta, como el día de hoy. Athanasia le pregunta por qué lo hacía, y Ezequiel se pregunta lo mismo, dado que solo la vio unos instantes. Athanasia sonríe y le pregunta cómo le fue en Atlanta. Le cuenta que muy bien y no pensó que le interesara. También sabe que aprobó todas las materias en 6 años y además con el primero de la clase. Pregúntanos si tiene alguna historia divertida. Afirma que sí y le cuenta que al llegar fue bastante difícil. Al
ser el hijo de un duque todos hablaban sobre él. Menciona que sabía irlandés, pero cuando lo usaba no salió como quería, por eso hablaban de lo mal que le iba, así que estudió todo lo que pudo para seguir el ritmo de la clase, aprendiendo de maestros eruditos sin inmensa cantidad de textos. Todo le parecía fascinante. Cuando creció logró graduarse un año antes que el resto, recibiendo el aplauso de todos, aunque le invitaron a quedarse si que quería regresar a su nación y suceder a su padre. Al volver heredó la casa del duque, centrando manchar el honor de su familia. Atanasio creía que era alguien muy confiado, pero pudo sentir lo presionado que estaba, y viendo que todos tienen obstáculos decide también esforzarse. Y Ezequiel le cuenta otro motivo por qué se apresuró tanto, y pone una flor en el cabello a Atanasia, mencionando que no quería perder a cierta persona durante su ausencia. En esto vemos como la magia de Lucas comienza a rodearla. Antes de irse, Ezequiel le avisa que la próxima vez salir a verla, y así la vemos regresar al castillo. Al llegar le reclama a Lucas por tapela bueno se le da la gana, aunque por otro lado le daba vergüenza seguir ahí, pensando que fue lo mejor. Lucas solo se le queda viendo y le pregunta si está enojado, preguntando si le parece que lo está, respondiendo que así es como se ve. Así que Lucas se voltea admitiendo que se encuentra de mal humor, pero Atanasia se molesta más, ya que debería ser ella que esté de mal humor. Lucas le interrumpe preguntando por qué sería que se siente tan molesto. Atanasia no entiende nada y se le va acercando para darle un golpe en la frente, diciendo que ya se sienta mejor, dejando a Atanasia confundida y preguntando si comió algo que le cayera mal. Luego de un rato lo vemos practicando para el baile de nuevo. Al terminar, la instructora la felicita por hacer un baile perfecto y que siga así mañana durante su debut, deseándole buena suerte. Atanasia le agradece y así termina temprano, ya que ahora debe descansar para mañana, añadiendo que todos sus esfuerzos se verán recompensados. Ya en la noche Atanasia se mira en el espejo y le hace una pregunta a Lily, y es que si cree que todos la acepten como princesa en el debut de mañana. Lily asegura que sí, confiando en que todos quedan rendidos a sus pies, provocando que se ría, mientras la pena menciona que sigue nerviosa, pero gracias a Lily se siente más relajada. Este le dice que ha crecido mucho, recordando la primera vez que la vio, era tan pequeña que daba miedo tenerla en brazos, ahora se ha convertido en una hermosa dama. Atanasia le pregunta por qué está recordando eso. Lily responde que se ha esforzado mucho estudiando y aprendiendo magia, tanto que se ha ganado el respeto de Lucas y nunca lo enseñó durante las clases de baile. Atanasia se avergüenza de los halagos que recibe, pero Lily le dice que para ello es orgullo y ha sido muy feliz viéndola crecer y está segura que su magia está igual, por eso está segura que todo saldrá bien y se despide con un beso en la frente. Atanasia piensa en todo lo que pasará mañana, su debut y el baile con su padre, aunque esto no pasa en los años que tuvo, tal vez todo su esfuerzo cambie su destino, preguntando si podría ser una hija de la que su padre está orgulloso. Por fin llega el día del debut de la sociedad Atanasia. Todas las sirvientas se encuentran alistándola, limando sus uñas, lavando el cabello, usando aceites aromáticos, perfume y todo tipo de brujería. Atanasia le pregunta a Lily si el baile no empezaba a las 3, y es que al ser un día importante deben preparar muchas cosas, por eso la levantaron tan temprano. Luego del baño deben peinarla, hacerle las uñas, maquillarla, cambiarla y demás. Atanasia no creía lo complicado que era prepararse para el baile. Ya más tarde Claudia y Felix llegan al lugar, y en las escaleras ven a Atanasia ya lista. Felix resalta la hermosa y brillante que se ve la princesa, preguntando a su majestad si no opinan lo mismo. Cuando levanta la mirada ve a su hija bajando y ella queda asombrada al verlo con ropa formal, fuera de asuntos diplomáticos. Al acercarse lo saluda, agradeciendo por escoltarla. Ya en la noche todos los nobles se encuentran en el palacio, hablando entre ellos. Claudia y Atanasia caminan por el pasillo. Detrás de la puerta pueden escuchar muchas voces, haciendo que la prota se ponga nerviosa, pensando que tal vez ocurra lo mismo que en los sueños. En eso Claudia le pregunta qué sucede. Ella le dice que solo estaba nerviosa, a lo que Rey le pregunta qué pasó con la niña valiente que se le tocaba la cara mientras dormía. Atanasia finge que no se acuerda, entonces le dice que si desea, puede hacer que todos se agachen hasta el final como los guardias. La prota responde que no hace falta, además no es la única que hará su debut hoy, y tampoco tiene miedo porque lo tendrá él a su lado. Clau responde que está bien y que no se preocupe por los demás. Ahora pasamos a la habitación de Janet. Alfeo se ingresa para avisar que el baile comenzará pronto. Ella se levanta para preguntar si podrá ver a su padre y a su hermana. El duque responde que sí, esperará el momento adecuado para hablar a su majestad de Janet. Entonces su querida princesa volverá a la familia imperial. Janet llora al no saber cómo agradecerle, pero solo le pide que espere aquí hasta que llegue el momento. Volviendo con Atanasia y Cloud, los dos se presentan desde el balcón de la sala. Todos voltean a ver lo precioso que se ve la princesa y lo maravilloso que luce su majestad. Para unos realmente parecen brillar y Atanasia saluda a todos con una sonrisa. Ya en el salón de baile, padre e hija se preparan para bailar. Cloud le dice que estando aquí solo le queda divertirse. Así Atanasia toma su mano y comienza el baile. Mientras bailan le cuenta a su padre que la señora Pompidou elogió mucho su baile, pero sin querer le pisa el pie, dejándolos fríos. Sin embargo, Cloud continúa, corrigiendo su error, pero en un giro Atanasia se resbala. Sin embargo, Rey la sujeta, levantándola en el aire. Todos quedan asombrados, comparándolos con un cuadro. Cloud la baja y le pregunta si estos son los pasos que tanto elogió Pompidou. Atanasia se muere de la vergüenza, pero Cloud le pide que se tranquile y lo siga. Así continúan bailando, recibiendo el aplauso de todos, finalizando con Atanasia girando por el salón y concluyendo el baile. Cloud la felicita y le pide ir a divertirse con el resto de jóvenes, recibiendo la gracia de su hija. Ahora vemos al resto de invitados hablando y comiendo el banquete. Atanasia habla con otra chica sobre lo precioso que fue su baile. En eso ve al duque Alfeo subiendo las escaleras, haciendo que se pregunte si va a buscar a su padre, además que Janet todavía no ha llegado, y si pretende presentarla como su sueño, pero no quiere que eso pase. Justo en eso un joven se acerca para pedirle bailar con ella. A la propuesta suma otro, y otro, y otro, y otro, rodeando a la princesa y pretendientes. Atanasia le agradece e intenta negarse, pero al retroceder se choca y se encuentra con Ezequiel, diciendo que es un placer conocerla. Esto hace que se pregunte si la habrá reconocido. Entonces Ezequiel se para frente a ella, para decirle a todos que ya había acordado bailar con la princesa primero. Uno recién asombrado al no saber que había regresado, por lo que ninguno supone que sea primero en bailar. Ezequiel se disculpa para optar por su cuenta,
pregunta, pero le pide que le conceda a pie a su señorita Ángel, confirmando a Tanasia que sí sabía quién era. Mientras ambos disfrutaban de la fiesta, Claudio observaba todo lo que ocurría. En eso se le acerca el Feus y resalta lo radiante que está Tanasia. Suelta un comentario relacionado a tener más hijos y le dice que seguramente si tuviera más hijos o hijas, la seguiría atesorando de igual manera. Cansado de escucharlo, Claudio le pregunta si solo vino para decir ridiculeces. Al Feus aclara que no y que solo lo decía hipotéticamente. Ante esto, Claudio deja en claro que eso no pasará, a menos que Tanasia se dividiera en dos. Al Feus continúa insistiendo, diciéndole que las confidentialidades suelen ser delicadas, por lo que no le vendría mal contar con la amistad de otra muchacha de su edad. Aprovechando esto, le menciona y propone presentar a una que crió como si fuera su hija, alguien muy obediente, dulce y tierna. Mientras le decía todo esto, Claudio observa una persona sumamente sospechosa caminando por el lugar. Al verlo detenidamente, siente reconocerlo, sin embargo este desaparece entre la oscuridad. Tras perder la paciencia, le dice al Feus que ya fue suficiente y le recuerda que este día es el debut de Atenas en sociedad. Justo en este momento, la protagonista termina de bailar con Ezequiel. El albino le agradece por la oportunidad y finalmente se despide de ella. Luego de esto, Atenas se recuerda el regalo para su padre, así que pide atención de todo el público. Menciona que le gustaría entregar un obsequio a Soldobelia. Decidida a demostrar su determinación, conjura un hechizo. La sala se cubre de un cielo estrellado y las mariposas forman una flor, la cual al abrirse muestra la figura de una mujer. Todos quedan estupefactos al ver esto, y más al tratarse de la emperatriz Diana. Atenas procede a tocar el piano. Aquella replica que su madre invitaba a Claudio a bailar, y al compás de la melodía los dos deleitan a los invitados. Al terminar, Atenas le cuenta a su padre que hizo esto porque quería que él y su madre la vieran en este día. Por ello, al ver que se pudo cumplir, le hizo realmente feliz. Todos empiezan a aplaudir a Tanasia. Algunos mencionan que no podía esperarse menos de la sucesora Trondobelia. Otros exclaman que realmente es alguien impresionante. Entre todos vemos como el Feus se marcha del lugar en completo silencio. Por otro lado, en la mansión del duque, Janet observaba desde su habitación los fuegos artificiales. Cabizbaja supone que ya debió terminar el baile, así que no cree que pueda ver a su padre y hermanita. Con todos retirándose de la fiesta, Atenas y Chloe regresaban a casa en carruaje. Su padre aprovecha para entregarle su obsequio y la felicita por hacer un debut espectacular. Además, aunque ya algo tarde, le dice feliz cumpleaños. Esto causa gracia en Atanasia, pues se suponía que debía serle primero en felicitarlo durante su debut, pero aún así se le agradece. En un cambio de panel, vemos al mismo sujeto misterioso reunirse con el Feus. Este último le reclama por haber ido al baile y le pregunta qué habría pasado si lo descubrían. El tipo lo tranquiliza, diciendo que se le ocurrió un plan. Inoportunamente, Jenna los interrumpe, tocando la puerta. Para no ser descubierto, el plinero se esfuma del lugar. Entonces, cuando el Feus le permite entrar a Janet, le cuenta que el rey dijo que no aceptaría ninguna otra hija, así que le pide un poco más de paciencia. Esto entristece a Janet, pero ocultando sus emociones contesta que no pasa nada, ya que tiene fe en que algún día podrá conocer a su padre y a su hermana. Así pasamos con Atenas en su habitación, emocionada por abrir su obsequio. Al hacerlo observa un listón y una carta que le escribió su padre, en la que le desea eterna felicidad. Pero bueno, si has llegado hasta aquí y quieres la siguiente parte, comenta la palabra baile, para así demostrar que llegaste hasta el final. Aquí en pantalla te dejo este video recomendado. Recuerda estar suscrito, dejar tu like y compartir con tus amigos. Eso sería todo de mi parte. Cuídate, toma agua, báñate y nos vemos en un próximo video.